Es tremendo todo lo que ha evocado el caso de Noelia Castillo Ramos y esa eutanasia practicada hace unos días atrás. Habrán salido varios artículos, también en televisión se han dado nuevos detalles que están incomodando muchísimo. Parece ser que en un momento dado hubieran dicho los especialistas que concretan si se da la eutanasia o no, que realmente había que esperar por Noelia, eso que dicen de que fue culpa del padre en batallas judiciales, etcétera. Pero esta chica hizo constar que no quería donar órganos. En torno a esa eutanasia sabemos que las personas que eutanasian suelen ser donantes de órganos. Bueno, lo que se ha contado en algunos medios es que básicamente hubo varios expertos que proclamaban que realmente no le deberían dar la eutanasia a esta chica. Ya había tenido problemas con anterioridad, era una chica que tenía TLP y este trastorno la hacía tener intentos de accidentarse, ¿no? Pues básicamente varias personas dentro de este comité en un inicio dijeron que no se le podría dar la eutanasia a una persona con estos antecedentes y con una no voluntad a la hora de tomar sus decisiones y un estado cambiante en torno a las cosas que quiere o no quiere, ¿no? Como por ejemplo, vimos que quería irse de viaje o mudarse, pero luego cambió de opinión y así constantemente con un montón de cosas. La eutanasia decían que podría ser literalmente lo mismo. Muchos medios se preguntan si de verdad esa era la única opción para ella, porque existiría aquí ahora una duda razonable sobre lo que pretendía ella, si era fallecer o dejar de sufrir, y en este último caso, si de verdad no había ninguna posibilidad de que se aliviase ese dolor. Esto es algo que para muchos especialistas había demasiadas dudas. Demasiadas, entonces hablamos de un caso muy dudoso, así lo estamos narrando en estos últimos días, en donde el padre incansablemente luchó para que no se diese, ¿no?, esta muerte. Y bueno, es verdad que un montón de vosotros me estáis comentando, algunos que me decís yo tengo TLP, llevo años sin tratamiento psicológico decente, que la única vez o la última vez que fuisteis al psicólogo que le dieron 2 panfletos y poco más, y que bueno, que realmente creéis que en este tipo de casos o de trastornos que hay muy poca conciencia, incluso hasta dentro del colectivo, los trabajadores, vamos a decir, de salud mental. La verdad que escucharos o leeros en torno a esto me parece muy duro también. Sé que es un debate complicado porque todos sabemos, o bueno, nadie sabe lo que pasaba por la cabeza de esta chica, pero obviamente hay tantas personas que tienen estos trastornos y que le han sucedido cosas terribles y que luego consiguen salir, que al final son precedentes de otros ejemplos, de otros casos, que al menos si tenemos ese tipo de casos de otras personas, nos sirvan para ver que realmente Noelia podría salir adelante y conseguir tener una vida digna. Nadie tiene derecho a juzgar por ella, eso sí que es totalmente cierto. Solo ella conocía el sufrimiento físico y psíquico que atravesaba, pero es verdad también que era una chica que pidió la eutanasia con 22 años. Era una chica muy muy joven cuando pide esto. La verdad es que me gustaría preguntar hasta qué punto, quién le manejó esa decisión, dónde lo vio. Bueno, me decíais también en un comentario que los psiquiatras que analizaron este caso sugerían que crecer en un entorno de secretos y descontrol familiar pudo influir en la personalidad de Noelia, quien se refugió de forma obsesiva en los estudios para escapar de la realidad de su casa, logrando así convertirse en médico. Y decís que el padre, que bueno, tuvo problemas con los juegos, con las sustancias, y así entenderíamos ese ambiente familiar disfuncional antes de su primer brote psicótico, de figura ausente o conflictiva.
En resumen, todo ese caos familiar venía de una estructura donde el padre era el foco. Noelia fue muy dura con los padres en sus últimas declaraciones, llegando a decir que no podía más con esa familia. Bueno, pero ahí estamos. O sea, pero ¿cuántas personas hay con ese tipo de problemas? Problemas desestructurales en su familia. ¿Cuántos hay? O sea, me estáis diciendo que la única opción en torno a este caso que me estáis argumentando aquí en comentarios sería darle la eutanasia por tener una vida complicada por la separación de sus padres. Pues de ahí salen los especialistas en salud mental, digo yo. Y cada vez intentaremos seguir descubriendo más cosas para poder ayudar a estas personas. Y hay muchísimas personas que han tenido este tipo de cuestiones, como me estáis diciendo en los comentarios, que decís que no me he hecho eco del caso, que no me he informado. Eso en realidad no tiene mucho sentido. Y creo que yo he visto y he conocido a un montón de gente que tiene estos problemas o los han tenido en su vida, que han sido capaces de salir adelante y eso es con el tiempo. El tiempo lo cura todo, ¿no? Si en este caso hubiese una gran ayuda por parte de a esta chica, ¿no? Entonces, así que la verdad que para darle la eutanasia, que me expongáis momentos difíciles de su vida y estructura familiar desestructurada y demás, me parece que no tiene mucho sentido, sinceramente. Él se ha cumplido, los médicos han ayudado a morir a Noelia. En la lucha judicial del padre para frenar todo este proceso se agarra a una decisión de los especialistas que estuvo cerca de convertir en ilegal todo el proceso. Es un caso muy complicado. Dani Montero, Investigación Noticias 4. Muy complejo y que preocupaba incluso a los especialistas, a los médicos, a los especialistas en bioética, porque Noelia había intentado suicidarse con anterioridad, era una chica muy joven y además tenía antecedentes psiquiátricos, con lo cual cuando llega su petición al comité, lo que hace el comité es pedir una evaluación a dos expertos. Son dos expertas, una de la red de salud mental y la segunda es la psicóloga clínica que está en su propio hospital. Lo que dice textualmente el peritaje es que a criterio clínico la paciente puede entender la gravedad de la medida que ha solicitado y por lo tanto actuar por cuenta propia, es decir, que es consciente de las consecuencias que tiene pedir la eutanasia. El comité de garantías nombra entonces a dos personas, un médico y un jurista, que tienen que validar legalmente ese proceso, pero estas dos personas piden un segundo peritaje que se solicita solo 4 meses después de esto primero que conocemos. Ese segundo informe que solicitan no lo exige la ley. No lo exige la ley, pero te da una idea de lo complicado que era el tema. Piden ese segundo peritaje y el peritaje es un informe desfavorable. Dice textualmente que el sufrimiento que manifiesta la paciente genera dudas sobre si se puede considerar como un sufrimiento grave, crónico o imposibilitante. Ostras, es que esto me parece muy grave, ¿eh? Muy, muy grave. O sea, estamos hablando de que le han dado la eutanasia a una chica de 25 años, se acaba de abrir una puerta muy, muy grande. Entonces, estamos hablando de que hubo un momento en todo este proceso, no por los padres, no de manera pública, que incluso hubo opiniones desfavorables o informes desfavorables para darle muerte asistida a esta chica porque ella lo había pedido. Ostras, esto que se está diciendo ahora mismo, que se está exponiendo en los medios de comunicación, me parece gravísimo. La verdad, si no tenía esa imposibilidad de poder tener una vida digna y que se le haya dado la muerte sin querer ayudarla, a mí me parece muy grave, lo siento. Es decir, que los médicos esta vez pensaron distinto, que Noelia no estaba capacitada para pedir la eutanasia. Sobre el papel sí, pero en realidad no, porque en el juicio esos dos peritos explicaron que en realidad sí que consideraban que Noelia era capaz de hacerlo, pero no querían validar ellos solos esa decisión, con lo cual votaron desfavorable para obligar al comité en pleno, que son 19 miembros, a que tuvieran todos que ratificar esa decisión. Lo hicieron, pero te da una idea, Diego, de lo complejo que incluso para los especialistas era este procedimiento. Cuando el caso llegó al juzgado,
y escuchamos esta declaración, lo que hace el padre es decir, oiga, entonces este documento es falso, intentar agarrarse a eso para tumbar la decisión del Comité de Bioética. ¿Qué hace entonces el Supremo? Le dice, es cierto, esto no está arreglo a ley, pero no ha tenido una incidencia directa sobre la decisión de los médicos que de forma unitaria han votado favorable, con lo cual consideremos que la eutanasia tiene que seguir adelante. Al final la lucha... Ostras, qué cosas más raras. O sea, es que estamos hablando de procesos legales en torno a darle muerte a una chica, papeles de por medio, abogados. Ostras, si me hubieses preguntado hace años si querría la eutanasia en este caso, es que yo creo que la mayoría de nosotros hace un tiempo dirían que no, pero al 100%. Lo que pasa es que sí que he leído varias cosas como el tema de la ventana de Overton, ¿no? Que promueven ideas para ver la reacción, para ver la opinión del público sobre temas tabús, como sería este, con esa intención de normalizar algo de manera proactiva, ¿no? Y hay algunas estrategias que se usan y que consisten en introducir gradualmente temas polémicos en el debate público para observar la reacción social, y con el tiempo así se desplazan los límites de lo que se percibe como normal o admisible. Y en verdad, en este caso, entre comillas, ha servido para explicar el cómo se prioriza este debate social en torno al caso de Noelia Castillo Ramos. Y así lo vemos a día de hoy. En esta parte que han comentado aquí, que realmente había bastantes dudas con ella, especialistas, otros peritos que no eran de parte, o sea, del padre, porque si no la gente ya lo iba a decir, pero sí que había bastantes dudas de que no pudiese tener una vida o que no se le pudiese haber ayudado. Vamos a seguir viendo más cosas en televisión. Creo que ha hablado aquí una persona que también estuvo en problemas similares a los de Noelia, y vamos a analizar un poco todo esto. Una muerte digna. Ya saben que en España la eutanasia está aprobada, es lo que ha permitido que Noelia haya podido cumplir su voluntad, pero se ha reabierto el debate por el caso concreto de esta joven. El último en pronunciarse ha sido el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que a través de las redes sociales ha criticado que las instituciones que debían proteger y cuidar a Noelia hayan fallado y que los mecanismos públicos para darle cuidados y esperanza no hayan funcionado. Feijóo ha terminado ese mensaje con un descanse en paz, Noelia. El debate también se colaba con fuerza en la sesión del Congreso de este. Después que ella ha muerto de forma legal y porque en conciencia ha querido así hacerlo. En el tema de la eutanasia, cada uno podemos tener una serie de opiniones morales o no morales porque intervienen todas estas cuestiones. Pero a mí me parece que en un asunto tan grave estas cuestiones no se deben de referir a los temas morales, sino que tenemos una ley y ella ha decidido libremente que quería morir y, oye, los tribunales han amparado que esa decisión es legítima. En todas las instancias, Claro. Esto terminó en Europa, en el Tribunal de los Derechos Humanos Europeo. Víctor. Bueno, pues Noelia por fin ha cumplido su voluntad, que era la de morir dignamente, descansar en paz. Y yo creo que el debate no debería de ser la ley de eutanasia, que además la eutanasia cuenta con un apoyo masivo en la calle por parte de la población, sino todo lo que ha ocurrido, ¿no? Todo ese debate que se ha dado sobre su propia decisión. Bueno, yo lo que opino en la calle, o sea, creo que no sé. Pero si sacas un micrófono a la calle te podría sorprender. Bueno, yo lo que creo, esto está aprobado en el Congreso de los lo que creo es que Diputados. cuando una persona de forma libre, en pleno uso de sus facultades, cumpliendo todas las garantías legales y cumpliendo todos esos resortes, que son muchos y que luego imagino que hablaremos de ellos porque no es tan fácil acceder a la eutanasia, decide morir dignamente. No entiendo cuál es el debate. No estamos hablando, la decisión de Noelia no responde a una decisión o una ocurrencia, a un calentón o un pronto. Estamos hablando de una decisión personal como persona adulta que además ha sido revisada por médicos, por tribunales de juristas, por especialistas y que se ha dado. Yo creo que todo lo que ha sucedido alrededor, la cantidad de bulos que hemos tenido que escuchar respecto a la terrible situación de la chica, hablar de ejecución. Yo creo que aquí lo que queda demostrado no es que falle la ley de eutanasia, sino que lo fácil que es en España todavía a día de hoy, cuando una persona quiere morir dignamente y quiere acabar con su sufrimiento, lo fácil que es secuestrar su voluntad todavía. Pero es cierto que en el caso de Noelia han fallado muchas cosas, Pilar.
Ella termina en un centro social porque su familia es una familia desestructurada, con pocos recursos y pierde la casa y tiene que ingresar en ese centro, pero a partir de ahí la vida de Noelia es un calvario. Pero yo separaría absolutamente la desgraciada, la fatídica, el horror de la vida de Noelia de cuando se acoge y pide que le practique la ley de eutanasia. Esto se hace 2 años. Porque son 2 caminos distintos. La vida de Noelia, desde que lo que he leído, porque yo creo que hay que reconocer que todos conocemos este caso, no porque hayamos estado 2 años siguiendo la vida de Noelia, sino por lo que se nos ha contado en la última semana y con esa entrevista de Sonsoles Onega que nos abre a un caso que yo sí coincido en que merece una reflexión, porque la ley de eutanasia se aplica en nuestro país. Pero decía que una cosa es la vida de Noelia, en la que sus padres no le atienden, en la que tiene que acabar en un centro, en la que sufre una violación cuando ya no está en un centro, que aquí muchos están haciendo un uso partidista y difundiendo bulos, utilizando a esta pobre Y una chica. de las violaciones es por su pareja. ¿Quién era su pareja en ese momento? Por la violación de su pareja, que abusa de ella, que ella cuenta en la entrevista cómo ella toma pastillas para dormir y abusa por la noche de ella, esa violación múltiple que no se atreve a denunciar y claro que hay un sistema de protección social y de acogida de los menores que falla y que no es suficiente. Pero digo que lo separaría mucho de la ley de eutanasia porque parece que como el Estado falla en proteger a una menor y en darle todo lo que necesita, acaba acogiéndose a una ley de eutanasia. Y muy lejos de eso, porque el proceso cuando empieza, como bien recordábamos, esto ha pasado por 6 tribunales. Una treintena de juristas, de médicos, lo han estado analizando. En 2024 podía haber estado resuelto, pero yo creo que, desgraciadamente, un padre que ella dice que no se ha ocupado de ella puede interceder y frenar a través de los recursos un procedimiento y ha tenido que esperar 2 años más desde el 2024. Es que, a ver, ahí tenemos un enfoque creo que bastante equivocado, los medios lo están haciendo muy equivocado en torno a este caso, se ve claramente, el padre estaba todo el tiempo, desde que le sucede esa caída, que ella dice que está en el hospital, literalmente tú vas a su TikTok y esta chica tenía un montón de vídeos con el padre y el padre todo el rato dentro de ese hospital, no salía de allí, o sea, estaba todo el tiempo. En su rehabilitación también le hacía vídeos, le hacía fotos. Tenemos al padre prácticamente todo el tiempo, pero es desde el momento en el cual ella pide la eutanasia que evidentemente el padre no quiere, le dice que cómo va a hacer eso y demás, y es ahí cuando se produce pues el problema entre estas 2 personas, ¿no? Entre la hija y el padre, entre Noelia y este señor que bueno, no me acuerdo ahora de su nombre, pero básicamente es ahí donde empieza todo el problema, donde deja de subir vídeos con el padre y la toma con él de una forma tremenda, ¿no? Entonces, que el padre no quería que su hija muriese o que pidiese la eutanasia, que creía que podría tener ayuda después de ver ese milagro de que volviese a andar, de que ella decía, a poco ya estás corriendo, ¿no? Creo que ese tipo de cosas al padre evidentemente la hacían no pensar en absoluto en la muerte de su hija, jamás llegó a pensar en eso, sino en todo pensar en positivo, ¿no? En que pudiese volver a tener una vida normal, ¿no? Pero como digo, es que los informes que hemos estado conociendo hablan de trastornos, de lesiones irrecuperables, de unos dolores con los que Noelia no podía vivir y que por tanto es compatible con que se haya acogido a la ley de eutanasia. Dejadme que introduzca en el debate, enseguida te doy también a ti voz, Ainhoa, Polonia Castellano, ella es la presidenta de Abogados Cristianos. Abogados Cristianos es la fundación que ha estado batallando judicialmente en nombre del padre de Noelia para evitar lo que ocurrió ayer. Polonia, cuéntanos, ¿qué supone para vosotros lo que ocurrió ayer, el hecho de que se cumpliera el deseo de Noelia de morir? Bueno, yo lo primero que tengo que decir, no sé si me oís bien. Sí, te escucho, Noelia. O sea, perdón, Polonia, perfectamente, cuéntanos. Lo primero es que habéis dicho, o ha dicho por ahí un contertulio, que Noelia en pleno uso de sus facultades, en pleno uso de sus facultades no, tenía un trastorno mental, entonces no estaba en pleno uso de sus facultades. Ese es el tema. Y sin estar en pleno uso de sus facultades, se le proporciona una eutanasia y se la ejecuta. Y además de ejecutarla, no se la trata. Entonces, lo que me parece es que evidentemente ha fallado estrepitosamente la ley de la eutanasia porque se ha proporcionado o se ha ejecutado
a una chica a la que no se le tenía que haber ejecutado. Bueno, y de hecho, muchos de vosotros lo que me estabais diciendo también en comentarios y lo que proponíais en torno a estos casos era probar durante un tiempo, cuando se pide esta ley de eutanasia, antes de matar a la persona en poco tiempo, porque la gente está diciendo, no, 2 larguísimos años por culpa de los cristianos y por culpa del padre, que son maléficos y no sé qué. Bueno, ese tipo de relato que ya estáis viendo que se está ejecutando en los medios de comunicación, como luego se ejecutó a Noelia, ¿no? Pero lo que os decía es que había personas que me exponíais que realmente se debería tener un tratamiento, primero, probar con uno, probar con el siguiente de una forma muy especializada, porque es una persona que ha pedido esta ley. Ha pedido esta ley, se está tratando, se está viendo, pero creo que se debería aplicar esta ley de eutanasia, vamos a decir, al revés. O sea, en vez de mirar para matar a la persona, mirar para salvar a la persona. ¿Entendéis al punto en el que estamos llegando con estos vídeos? Que se está mirando hacia el lado contrario de lo que realmente debería ser la vida de esta chica. En pleno uso de sus facultades no las tenía y porque además no la han tratado. ¿Y esto qué supone? Pues supone dolor para la familia y supone temor también para todos los que tenemos en nuestras familias o nuestros familiares a personas con discapacidad, a personas con enfermedad mental, porque pueden ser la siguiente Noelia. Hombre, Sí. Polonia, el caso de Noelia yo creo que es muy concreto. Yo quiero poner en relieve, y esto creo que hay que contarlo desde el minuto 1, todas las unanimidades que ha habido en torno al caso de Noelia. Primero, la comisión a la que ella acude en primer lugar hace 2 años, cuando decide que quiere morir y que quiere que le asistan ese deseo. Esa primera comisión y después todos los tribunales que le han dado la razón a Noelia y que se le han quitado a su padre, que es quien ha estado batallando junto a vosotros en ese intento de detener la eutanasia. Claro, me estás hablando de una comisión sobre la que se han abierto diligencias penales, diligencias previas por irregularidades. Y me estás hablando de una comisión en la que bastantes miembros de ellos están vinculados directamente con asociaciones pro eutanasia. Entonces, es que son comisiones totalmente parciales, insisto, sobre las que hay abiertas diligencias penales. Polonia, habla Víctor, ¿de acuerdo? Polonia, yo me pregunto si tú eres capaz de conciliar el sueño por las noches. Porque mira que la plataforma Abogados Cristianos, que tenéis un historial vergonzoso por perseguir cosas tan absurdas como un sello, como a una presentadora que saca una estampa. No, déjame terminar, perdón. No te voy a dejar perseguir cosas absurdas. No te voy a dejar en nombre, vosotros os arrogáis la defensa de la vida, la defensa de la vida. El absurdo lo será. ¿Cuándo habéis movido vosotros un dedo por los más de 2000 menores abusados en el seno de la Iglesia? Que si duerme bien o mal por las noches, le dice aquí en televisión. O sea, queriendo ayudar a una persona, en este caso los únicos, y yo me pregunto si él duerme bien por las noches. Si él duerme bien, porque él está pidiendo que, bueno, si alguien pide la eutanasia, pues que se la apliquen directamente. O sea, que no haya ni un padre. Me pregunto si fuese su hija, o sea, ¿quién pide la eutanasia? ¿Diría lo mismo en ese caso? Es que todos al final opinamos sin ponernos en los zapatos de cada uno de ellos. Ni siquiera en los de Noelia, pero en los del padre o la madre mucho menos. Se nota un montón. Esas vidas no os importan. Lo que os habéis dedicado a hacer, es a postergar y alargar el sufrimiento y el dolor de una... No, es que es vergonzoso. Es vergonzoso. Bueno, no voy a entrar en política, pero aquí lo ha matado. Eres un hipócrita y eres un demagogo. No soy un hipócrita ni un demagogo. El gobierno que tú estás apoyando ha escarcelado a violadores y pederastas. Así que elecciones por tu parte, cero. Y Polonia yo vivo con y la conciencia Víctor. muy tranquila. La que tú no tienes al haber apoyado a un gobierno que escarcela a violadores y pederastas. A ver, Polonia y Víctor, de verdad, tú eres un hipócrita. vamos a intentar reconducir el debate, Polonia, porque lo primero por respeto a Noelia. Qué vergüenza. Creo que estamos hablando del debate que ha abierto su caso y su reclamación. Y luego, para evitar dar aquí palabras gruesas y además teniendo en cuenta que el debate no se produce en las mismas condiciones estando tú aquí en plató y Polonia por teléfono. Tú querías comentarle a ella que consideras que no están
Creo que cuando, vamos a ver, hay, para acceder, como hemos dicho, a la eutanasia, hay muchísimos controles. Lo tiene que validar un médico, lo tiene que validar un jurista, un facultativo. Luego pasa otro control posterior, que hay una comisión de garantía y de control integrada por médicos, por juristas y por agentes sociales. Cuando desde abogados cristianos y de la mano del padre han llevado esto a la justicia, le ha dado la razón a Noelia el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, todas las instancias judiciales han dado la razón a Noelia porque entendían que la condición médica que tenía era de un sufrimiento y de un dolor irreversible. Y lo que ha hecho Abogados Cristianos de la mano del padre ha sido alargar el sufrimiento de una chica, el dolor irreversible, y prolongar y secuestrar su voluntad más de 600 días. Es indecente. Polonia. Vamos a ver. El comité del que está hablando, hay abiertas diligencias penales por irregularidades. Por vosotros. Los forenses que han ido a visitar a Noelia, por un juez es el que abre diligencias penales. El forense que ha ido a visitar a Noelia siempre eran de la Generalidad de Cataluña. No han dejado que fuesen forenses independientes. Por otro lado, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional no han avalado la eutanasia de Noelia en ningún momento. Han dicho que no estudiaban el asunto, sin más. Y el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ni siquiera ha dictado sentencia. Entonces, hombre, por lo menos hablemos con un poco de propiedad y hablemos con conocimiento de causa, porque todo eso que se han dicho son mentiras. Insisto, todos los forenses y todos los... Bueno, y lo que habíamos visto antes, parece que en un principio había bastantes dudas en torno a la eutanasia de Noelia por algunos especialistas que llegaron al caso en primera instancia. Entonces, estamos hablando de dudas. Al principio, si se pudiese llegar a tratar, creo que es un caso complejo, pero que estamos intentando manejar aquí, ver todos los puntos que hay en donde esta ley pueda haber fallado o no para servir de salvar, ¿no?, a otras personas o crear un precedente. Los médicos que han ido a examinar a Noelia, y no hablo de la comisión sobre la que hay abiertas diligencias penales, han sido de parte de la Generalidad de Cataluña y esa administración pública que, luchando contra el padre, tenía un empeño sospechoso en acabar con la vida de una chica de 25 años con una enfermedad mental. ¿Qué entiende por empeño sospechoso, Polonia? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay detrás de ese empeño sospechoso que usted dice? Es lo que estamos investigando. Hay muchas cosas que yo me imagino, pero de momento, insisto, abiertas diligencias penales por vinculaciones entre ese comité de expertos, entre comillas, y sus vinculaciones con la eutanasia de forma totalmente directa. ¿Pero qué empeño puede haber en querer quitarle la vida a alguien mediante la eutanasia? No sé, aclárenos, lo digo porque ustedes también han hablado de donación de órganos. No sé si va por ahí. Pues mire, por ejemplo, por supuesto que estamos a favor de la donación de órganos, pero cuando una persona pertenece a un comité pro eutanasia y al mismo tiempo pertenece a una comisión de trasplantes, por lo menos hay un conflicto de intereses. No estoy diciendo nada más. Pero lo que insisto es, lo que me resulta muy sospechoso es el empeño de una administración pública en luchar constantemente contra unos padres que lo único que quieren es salvar la vida de su hija y que por lo menos se la dé tratamiento, porque su trastorno mental era tratable y no la dieron tratamiento en ningún momento. Y la verdad es que hay que tener muy poco corazón si alguien se opone a que a una chica den tratamiento cuando hablamos de sanidad universal, que es estupenda para todos, pero Noelia y ha dicho claramente directamente a que acaben con su vida. Pero Noelia ha dicho claramente que su padre nunca la ha atendido y nunca la ha cuidado. Eso es una realidad. Bueno, eso es falso, porque si vemos su TikTok vemos un montón de vídeos del padre de Noelia con ella. Entonces eso no es cierto. Pero no... Mira, justo lo estaba diciendo esto. Esto lo estaba diciendo. A ver, es que aparte es que los medios de comunicación, todos los periodistas están atendiendo a lo que dijo Noelia, lo que Noelia contó en esa entrevista. O sea, es una chica que tiene un trastorno límite de personalidad en el cual le han pasado muchísimas cosas, ha tenido muchísimos problemas, que tiene también problemas con sustancias, según lo que ella misma contaba. Se nota cómo habla en la entrevista por culpa de estas mismas sustancias. Y luego llevaba más de 2 años sin ningún tipo de tratamiento psiquiátrico, lo cual, aún por encima, agranda mucho más ese trastorno. Entonces, todo lo que cuenta ella es cierto, hay que atender a todo lo que ella dice. Es verdad todas las supuestas agresiones sexuales que han ido en su contra. O sea, tendría que haber como 6 o 7 personas condenadas por algo gravísimo en torno a lo que le hicieron a esta chica, y literalmente no hay ni condenados, ni acusados, ni citados, ni absolutamente nadie.
No digo que todo lo que cuente sea falso, pero hay un gran porcentaje de cosas que ella cuenta en esa entrevista y en su caso que sí son falsas. O sea, pero esto no es por atacarla a ella o algo así. Es simplemente porque son cosas que pasan dentro de este espectro, de este trastorno, ¿no? Lo sabe cualquier persona que haya tratado o que haya estado con alguien que tenga TLP, ya sea tu hija, tu pareja, sea quien sea. O sea, puedes quererla muchísimo, pero evidentemente mienten. Tienen en muchas ocasiones, y bueno, Noelia supongo que supuestamente también le ocurría en torno al padre al crearse esa premisa de que él era el monstruo, era malísimo y demás. Como antes lo amaba, antes lo quería muchísimo, estaba allí con él todo el rato haciéndole trenzas en el hospital, esto, lo otro, pues de un día para otro, cuando ella pide la eutanasia y él le dice que no, pues ahí cambia todo ese paradigma. No es que ahora el padre sea malísimo y demás, crear como... Es que si os fijáis, dentro de este caso se intenta crear como muchos estereotipos y una narrativa en donde tiene que haber uno malísimo, uno que más o menos puede llegar a ser malo, que sería la madre, el padre el malvado, bueno, todo eso, y la única persona buena y que la eutanasia es lo mejor para ella y su salvación, su triunfo, es Noelia. Este es el relato que se está creando en los medios de comunicación, que bajo mi punto de vista no tiene ningún tipo de sentido y queda el caso en algo muy banal, algo que no se merece esta chica ni mucho menos, y que sus pensamientos la estaban comiendo por dentro, y esto es algo que una ayuda especializada, como llevamos repitiendo todo el rato, es lo que iba a ayudar a esta chica y no la muerte. Estamos hablando aquí de eutanasia, no estamos hablando de su situación familiar ni de otro tipo de cosas. Yo no he entrado en las redes de Noelia, pero sí he escuchado a Noelia decir que su padre no ha estado a su lado y que no la ha cuidado. Eso lo ha dicho Noelia, de viva voz. Eso no es así, pero insisto, yo no estoy aquí y yo no voy a hablar de su relación. Pero que solo todo el mundo que haya visto la entrevista de nuestra compañera Sonsoles ha visto esas declaraciones de Noelia. Bueno, nosotros llevamos 2 años, no hemos hecho una entrevista de una tarde ni de 2 tardes, llevamos 2 años tratando con la familia y con Noelia, entonces claro. Bueno, creo que Prolongando es su sufrimiento. Pero insisto, no voy... Prolongando su sufrimiento. Prolongando su sufrimiento, es que me parece es un relato que no... Es que no es ni correcto, y a mí me parece que no es ni moral. Ni moral. Lo que está haciendo es intentando que tratasen a una chica, y hay que tener muy poco corazón para pedir y defender que a una chica se la mate sin ni siquiera ponerla a tratamiento cuando tenía tratamiento y tenía solo 25 años. Hay que tener muy poco corazón. Pero que eso es mentira, que su condición era de un dolor crónico irreversible. Claro, que cuando una persona decide libremente, en pleno uso de sus facultades, como así han acreditado muchísimos profesionales. Perdona, Apolonio, yo te he escuchado, ten un poquito de educación. Ya sé que no tienes educación, pero ten un poquito para escucharme. Cuando una persona... No faltemos No, pero es que aquí lo que yo no voy a permitir, es que con un caso tan grave que ha removido a todo el país, venga aquí una señora que se dedica a ejercer violencia contra muchísimos colectivos y minorías vulnerables y que es absolutamente miserable, cruce el último límite que le faltaba, que es el de hablar. No, ya lo sé, pero es que... por favor, que haya un respeto, de verdad. Es que es muy grave, es que es muy grave. Y que no caigamos en acusaciones. Yo lo último que voy a decir... Más cerca. Sí, la verdad es que yo, no sé, solo veo a esta gente que les mueve la forma en la cual tienen su pensamiento, su ideología, y entonces como esta gente de abogados cristianos pues está diciendo unas cosas que bajo mi punto de vista son muy reales y que hay en algunos términos que podemos estar no de acuerdo con ellos, eso sí que es cierto, o en su ideología o lo que sea, pues no estamos tan de acuerdo, pero justo en un caso en concreto sí que podemos estarlo, ¿no? Y entonces lo que estoy viendo por parte de este señor, que la verdad que no sé quién es, alguien de la política y tal, pero no conozco mucho, pero sí que estoy viendo cómo realmente esta persona solo quiere avalar sus tesis, estar de parte de la ley de eutanasia, y entonces no buscar nada
y no ver ningún tipo de falla en torno al caso de Noelia, donde muchos especialistas en un primer momento veían dudas a la hora de ejercer esta eutanasia en donde se le propiciaba la muerte a esta chica. Una persona que libremente decide tomar una decisión sobre su vida cuando además está acreditado por tribunales médicos, tribunales de juristas y por todas las instancias judiciales en España. De verdad, yo lo que... Y termino con esto porque además no voy a dedicarte tampoco ningún minuto más. Mejor. Qué vergüenza arrogarse la defensa de la vida, y prolongar el sufrimiento de una persona cuando además esta gente ni ha levantado la voz, ni ha puesto ni un solo tuit sobre los miles de niños, por ejemplo, que morían en Gaza, o sobre los más de 2.000 casos de menores abusados en el seno de la Iglesia. Por ellos sí que no habéis movido ni un solo dedo ni lo vais a hacer, porque no os importa la vida en absoluto. A ver si mueves tú un dedo contra el gobierno que ha escarcelado a los cientos de violadores y pederastas, porque te importan mucho los niños abusados, pero luego tú votas y apoyas... Desde luego más que a vosotros. Desde luego más que a Yo vosotros. creo que los niños abusados nos tendrían que importar a todos, Polonia. Bueno, la verdad es que debate aquí que ya se iba por las ramas, ya no tenía mucho sentido y bueno, esto es lo que muchas veces pasa en este tipo de intervenciones políticas dentro de la televisión, pero el caso de Noelia vemos que va un poquito más allá, esas oportunidades que tuvo esta chica. Y cuando se cae por ese balcón, entre comillas, Dios le permite tener una segunda oportunidad. Es que decidme qué persona se cae por un quinto piso y tiene la oportunidad que tuvo esta chica. ¿Por qué desde ese momento no se la ayuda de una forma tremenda para poder... volver a empezar, volver a tener una vida algo digna, ¿no? En todo este tiempo. Bueno, la verdad, caso tremendo. Yo como siempre os leo por aquí abajo en comentarios. No olvidéis el like, suscribiros al canal con la campana y nos vemos en próximos vídeos. Ostras, es que estamos hablando aquí de que no cumplía ciertos requisitos, la verdad. No sé... Si hay algo detrás tampoco de todo esto, también a nivel político, social, en cómo está ahora mismo para que se avale por 4 tribunales según lo que habían dicho, pero... Parecía que podía haber, ¿no? Incluso que la madre, pues, mediante las cámaras, pues que Noelia pues, lo reconsiderase en último instante, pero ahí no se ¿no? Es el clavo al que nos agarramos. Bueno, yo no sé lo que ha pasado dentro, me lo puedo imaginar. Hasta último momento siempre hemos tenido la esperanza todos de que ella pudiera reconsiderar su idea, sobre todo porque hemos recibido masivamente muchas personas desinteresadas, anónimas, que han mostrado su apoyo y que hemos intentado hacer llegar a la familia y a la paciente para que vean que no están solos. Y esperábamos que en último momento pues ella pudiera cambiar de idea, pero bueno, estamos a la espera de lo que nos digan. Además de con el... Bueno, me dice también Ludi que ahora todos los que tienen TLP con intentos van a tener eutanasia. Hombre, esperemos que no, porque ya habéis visto que antes sacamos por aquí el dato, hoy estamos con los datos y había al menos 1 millón de personas que pueden llegar a padecer ese trastorno, obviamente con grados o con... creo que esta chica también tenía un... ¿cómo era? Trastorno o trastorno obsesivo, ¿puede ser? No sé muy bien de qué era ese trastorno obsesivo, pero sé que también tenía uno. A ver, vamos a ver, trastorno obsesivo. Noelia. Sé que lo habían dicho, pero no estoy muy seguro ahora mismo cuál era ese... Tenía TOC, pero no sé de qué en realidad. Admite en la entrevista que sufre trastorno obsesivo compulsivo y TLP. O sea, los dos... con ideas paranoides. Vale, pero no, el TOC puede ser de muchas cosas, claro. O sea, no sé realmente de cuál podría llegar a ser el TOC.
porque hay miles de TOCs. De hecho, yo cuando estudié estudié un ciclo superior de audiovisuales e hicimos un documental que literalmente iba sobre el TOC. Un chico que se lavaba las manos todo el tiempo. O sea, era un chico de aquí de Coruña que era actor y tenía un TOC de que cada vez que tocaba algo, pues se tenía que lavar las manos muchísimas veces. Un montón de veces. Y esto le ocurría con un montón de cosas. Cada paciente manifiesta de una o mil maneras. Padre de Noelia, de acompañarlo y asesorarlo, ¿han podido ustedes hablar con otros miembros de la familia, incluso con la propia Noelia? Tenemos que decir de forma categórica que la familia se ha mantenido casi siempre unida en la defensa de la vida de Noelia. Y nosotros en principio llevamos la defensa del padre, podríamos haber llevado la de la madre. Entre ellos se reunieron y decidieron que fuera el padre y a partir de ahí empezamos el procedimiento. Ha sido más en los últimos momentos, que yo creo que también ahí se ha dejado sentir la presión mediática, donde creo que la familia se ha desunido más. ¿Y ha podido usted hablar con Noelia? No, yo con Noelia no, yo hablo con la familia. Tienen que entender que yo soy el abogado al que ella cree que, bueno, pues estoy intentando ponerme a su decisión y lógicamente no soy bien recibido para ella. Finalmente la ha acompañado toda la familia, no sé si sí, el padre... la ha acompañado toda la familia, el padre está dentro. Él ha mantenido un perfil muy bajo siempre y en este caso ha hecho exactamente lo mismo y ha venido de forma discreta. ¿Y creen que puede sentar un precedente? Porque decía, espero que esto sirva para que no suceda más, pero no sé si puede suceder también el caso contrario. Lo creemos y por eso intentamos, y esa era parte de nuestros recursos de casación primero ante el Tribunal Supremo y de amparo al Constitucional. Si tenemos una ley, que es una ley de eutanasia, que marca muy claramente las condiciones en las que la eutanasia se puede practicar, y si la aplicamos con una ley de suicidio asistido, entramos en una pendiente resbaladiza donde muchos otros casos podrían tener amparo. Bueno, pues estas son las declaraciones de este letrado que estaba en las puertas de este hospital donde le dieron la eutanasia a Noelia Ramos Castillo. La verdad que un tema bastante delicado, con muchas opiniones de todo tipo, sin meternos en su decisión, sino la decisión de la justicia, vamos a decir, no la suya. Que Dios la tenga en su gloria, eso es lo que tenemos que decir como para cerrar un poco este tema, pero veremos si no se sigue o... A este tipo de trastorno límite lo acompañan casi siempre más cosas. Yo creo que si no hubiera estado parapléjica no se lo hubieran aceptado. Bueno, es que parapléjica no estaba. Aparte, vimos esos vídeos, el padre como ayudándola, intentando que vuelva a andar. O sea, había sido como unas buenas noticias, ¿no? En los últimos momentos de su vida que había tenido esta chica. Y el padre, de hecho, estaba allí para apoyarla. Estaba allí con ella. Lo que pasa es que cuando tienes este tipo de trastornos, hay muchas veces que de las personas que tienes cerca ves todo lo malo. O sea, de lo bueno no ves nada realmente. Es cierto que ella consumía tóxicos, también estos trastornos al parecer llevan a que estas personas en muchas ocasiones consuman estos tóxicos. Ella aseguró que no llevaba al día su medicación y para muchos no estaba en capacidad de decidir sobre el tema de la eutanasia. Difícil, la verdad. Vamos a ver si colocamos por aquí más cosas, porque obviamente teníamos... hoy han hablado en muchísimos medios de comunicación. Son Soles, que ha sido el programa que lo ha sacado. Ayer nos bloquearon casi todo el directo, pero creo que están algunas partes de lo que habíamos hablado. Noelia Castillo Ramos, una eutanasia autorizada después de 2 años de batalla legal, de apelaciones constantes de su padre, hoy presente en ese hospital en el que estamos en directo con nuestras compañeras Bea Osa y Arantxa Pérez Ponce. Bea, ¿quién acompaña a Noelia? ¿Qué está pasando ahora mismo? Porque tú has estado muy cerca de la familia, de hecho es a ti a quien Noelia le concede su única y última entrevista para explicar los motivos de por qué pidió la eutanasia. Bea.
Sonsoles, como os adelantaba antes, a esta hora ya la familia de Noelia, la más cercana, ese círculo íntimo, sus padres, sus hermanas y su abuela materna, están ya fuera de la habitación donde le van a practicar la eutanasia. A partir de las 6 esperan el comunicado que les haga los médicos, la doctora, que en concreto ha estado en el interior de esa habitación con Noelia. Gracias, Bea Osa. Arantxa Pérez Ponce, el caso de Noelia ha provocado, lo estamos viendo, enorme interés. ¿Y qué más a las puertas de ese hospital? Bueno, pues en este momento, mientras más minutos pasan, más afluencia de público, también de medios, comienzan una vigilia improvisada, llaman a Noelia por su nombre. Hay distintas asociaciones de madres afectadas también por niños a los que les han retirado sus custodias, también asociaciones evangelistas. Deciros que la puerta de este hospital totalmente blindada para evitar que nadie acceda al interior. Gracias. De hecho, había un montón de personas pensando en entrar, en impedir que se diese la muerte de esta chica. Arantxa Pérez Ponce, eso es lo que está pasando, son las 5:45, decisión muy pensada, muy meditada por la propia Noelia, a sus 25 años, sabe perfectamente y ha sabido perfectamente qué opciones tenía, qué futuro le podía esperar. Si, por ejemplo, hiciera una rehabilitación para caminar, ella se lo contó todo a Bea Osa. Pero si lo estaba haciendo... ¿Tú te planteaste la posibilidad de seguir viviendo? Es que esta parte no la puedo colocar. Con todo lo que tiene. A ver, vamos a ver esto. Algunos subtítulos sobre esto. Voy a colocar como una imagen o así, a ver si podemos ver esta parte de la entrevista. Con el tiempo, con la recuperación, con hacer fisio, yo podía llegar a andar.